Cuando son las 9:45, vamos a tocar un tema que es increíble, porque los familiares reclaman una propiedad, ¿no es cierto?, que era de un tío. Llegaron a esta propiedad, la vendieron como si nada, y cuando la fueron a recuperar se dieron cuenta que estaba a nombre del concejal de la comuna. Del concejal de la comuna. Es una historia, la verdad, impresionante. La vamos a ver, vamos a volver a comentar y vamos a conversar con los involucrados. Había llevado al tío escondido a hacer un testamento a las 5 de la tarde aquí a la notaría de Peñaflor. El concejal tenía con candado al tío, entonces no había manera de ir a verlo. El tata, mi tío segundo, le había dejado a él, le había heredado todos los bienes, porque hay bienes en Santiago, casas, que mi tío poseía, pertenecían a él por medio del testamento. Fuimos hasta la comuna de Peñaflor por una denuncia que llegó a nuestro programa. El concejal tenía con candado al tío, entonces no había manera de ir a verlo. Mi mamá hasta que fue a hablar a Carabinero y ahí recién, como mi madre realmente es familiar de él, le tuvo que entregar las llaves, pero él lo manejaba con candado y él le cobró la pensión durante muchos años y lo mantenía de una manera paupérrima. Hablamos de Juan Caroca, concejal de C por la comuna de Peñaflor, quien fue denunciado por la familia Zúñiga por prohibirles la visita a don Segundo, un hombre de 98 años. Algo que alertó a la familia y los llevó a investigar los hechos. Hacer justicia y que la ley no duerma ahí y que pasen los 5 o 6 años, creo, y prescriba. Tras meses de averiguaciones, habrían descubierto que el concejal tenía un poder notarial para cobrar la pensión de don Segundo, con el supuesto fin de mantenerlo y darle un mejor pasar. Esta es la liquidación de pago donde se corrobora que el nombre del beneficiario es Segundo Zúñiga Flores y el nombre del apoderado o representante es Juan Caroca Suárez. Sí, se dejaba la plata para él y yo le decía a mi tío, pero ¿cómo? El tío le decía a Tata, ¿cómo no le pide que le dé la plata, que le compre cosas ricas para que usted se alimente bien? Porque estaba muy flaco, muy desnutrido. Con nostalgia recuerda los últimos días de don Segundo Zúñiga, su tío fallecido el año pasado. Sin duda, días que parecen haber sido complejos y cargados de soledad para este hombre. Él tenía 98 años, 99 antes de morir, y estaba, hasta el último él caminaba, y se hacía sus cosas, se levantaba. Pero después ya en 2 meses flaqueó su salud, pero hasta que lo llevé al hospital y me lo tuvieron 2 días, llené informes, le llevé todo. Y falleció el año pasado. En ese momento una gran incógnita se apoderó de los familiares de don Segundo. ¿En qué minuto su tío habría estrechado una relación con el concejal al punto de que éste se hiciera cargo de su porvenir? Mi tío nunca supo de que le había hecho un documento y que le había cedido todo, porque él me hizo a mí hacer unos testamentos. Lamentablemente en noviembre de 2018 don Segundo falleció. De ahí se iniciaría un largo camino para poder realizar la posesión efectiva de sus bienes. La encargada de hacerlo fue su sobrina Magdalena Zúñiga. La intención era poder reclamar la herencia que le correspondía a ella y a los familiares más cercanos a don Segundo. La sorpresa llegó cuando descubrieron que antes de morir, don Segundo habría firmado un testamento abierto otorgado el 25 de octubre de 2017, el que dice: Cuarto, declaro como bienes de mi propiedad todos los que aparezcan como tales a la fecha de mi fallecimiento. Quinto, instruyo como heredero universal de mis bienes a don Juan Caroca Suárez. Fui a hacer la posesión efectiva y me encuentro con que él había llevado al tío escondido a hacer un testamento aquí a la notaría de Peñaflor. Entonces le expliqué a mi abogado y me dijo él... Chico, dijo, no podemos, me dijo, hacer nada porque él ya hizo un testamento, hay que esperar, me dijo, lo que el juez determine si esto procede o no procede. Lo más sorprendente de este caso es cuando el tío fallece y mi mamá trata de hacer la posesión efectiva. Nos damos cuenta de que Juan Caroca lo había llevado meses antes para hacer un testamento, en el donde lo dejan a él como heredero universal de todos
todos los derechos y herencias que pueda tener el tío. Testamento que se contrapone con la versión que tiene la familia, quienes nos cuentan haber hablado en reiteradas ocasiones con don Segundo antes de su muerte, donde él les habría dejado claro que todas las cosas que tenía, como por ejemplo su casa, seguían siendo de su propiedad. Incluso nos muestran un testamento que el propio don Segundo le habría pedido a su sobrina escribir el 8 de agosto de 2018. Es mi voluntad dejar a mi sobrina más directa todos mis bienes que están a mi nombre, para que ella lo antes posible haga todos los trámites y traiga a un abogado para hacer la escritura de la propiedad. Si él hubiese querido, nosotros lo hubiésemos respetado porque era su decisión. Pero nosotros cuando lo empezamos a ir a visitar, él estaba consciente y él siempre nos dijo que el terreno era de él, que él jamás se lo había vendido a Juan Caroca y que eso le correspondía a él por derecho. Pero la historia está lejos de terminar. El concejal habría comprado una cesión de derechos de la casa de don Segundo avaluada fiscalmente en más de 50 millones de pesos por tan solo 5 millones. Dinero que su familia nunca vio reflejado en los cuidados de su tío y que no habrían sido ocupados para mejorar el lugar donde vivía. El tema es que cuando ella se hizo cargo del abuelo, se dio cuenta que el terreno donde él vivía había sido comprado por un concejal de la comuna, ¿ya? Pero el tema es que lo compró en un valor irrisorio. El terreno debe tener un valor por lo menos de 100 millones de pesos comercialmente y él lo compró en 5 millones, los cuales supuestamente le dio 3 al abuelo. Nunca le dimos nada al abuelo, o sea, vivían dos en una media agua, en una condición paupérrima. En la casa donde vivía don Segundo, ubicada en la comuna de Peñaflor, hay 2 mediaguas y un terreno que la familia dice se pudo haber vendido y repartido entre los herederos. Algo que no fue posible, puesto que en el testamento que apareció tras su fallecimiento, la totalidad de sus bienes correspondían como herencia para Juan Caroca. Se trata de la angustia de una familia que no solo se vio presuntamente engañada, según nos dicen, vivieron en carne propia el dolor de ver cómo su tío no podía ser ayudado de otra forma. Hoy reclaman lo que creen es justo. Siendo concejal, porque él está para ayudar a las personas, no para hacerles más daño. Y nosotros lo que queremos no es quedarnos con el terreno, que a lo mejor la gente dice, ahora aparecieron porque quieren quedarse. No, nosotros queremos justicia. Volvimos al sector para conversar con vecinos de don Segundo, quienes tienen otra impresión. Lo único que se preocupó de él, don Juan Caroca, que supuestamente es ahijado de él. Siempre me ha dicho eso, don Segundo me conversaba. Y todavía viene hasta cuidar un perrito que quedó tirado ahí, pues y él vigila ahí que no se metan los maleantes a destrozar todo lo poco que quedó. ¿Y usted veía algún familiar de don Segundo? Nunca, ahora que estaba por morirse don Segundo, aparecieron unos familiares ahí. Lo conocí a don Segundo, que él venía a visitarlo. No tenía en ese tiempo tantos problemas don Segundo, porque él se valía por sí solo, iba al pago, todo eso. Pero él siempre ha venido, siempre ha venido. ¿Y usted conoció otros familiares de don Segundo, Manuel, que hayan venido durante este tiempo o cuando don Segundo ya estaba muy delicado de salud? Nadie. Últimamente apareció un matrimonio, pero eso sería que si yo no puedo decir un mes, como que venían una vez al día, venían algunos días, yo veía un auto afuera ahí. El que estuvo siempre preocupado fue Caroca, porque él era el que lo bañaba, le daba la comidita, muchas veces lo vi, le limpió su terreno, entonces el único que se preocupó de él. ¿Y desde cuándo usted veía al concejal Juan? Bueno, esto es una situación realmente indignante, ¿no? Lo que ha pasado, tenemos testimonios de la gente, vamos a estar con las personas que denuncian esta situación, la verdad que es una situación que enoja, que indigna, que haya abuso de poder y mucho más. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos con la familia y seguimos viendo la nota después de la... Así es, y seguimos entonces con esta historia donde hay una familia que denuncia al concejal de Peñaflor por haberse quedado con el terreno de
un abuelo. Ellos están intentando entonces esclarecer la verdad. Estamos junto a su nieta, estamos junto también a su sobrina y a su sobrina nieta. Vamos a estar con ellos, pero vamos a seguir entonces viendo, conociendo la historia de Don Segundo, este hombre, este anciano ya fallecido, y de Juan Caroca, el concejal, entonces sospechoso de haberle quitado parte de sus bienes. Pero la historia está lejos de terminar. El concejal habría comprado una cesión de derechos de la casa de Don Segundo avaluada fiscalmente en más de 50 millones de pesos por tan solo 5 millones. Dinero que su familia nunca vio reflejado en los cuidados de su tío y que no habrían sido ocupados para mejorar el lugar donde vivía. El tema es que cuando ella se hizo cargo del abuelo, se dio cuenta que el terreno donde él vivía había sido comprado por un concejal de la comuna, ¿ya? Pero el tema es que lo compró en un valor irrisorio. El terreno debe tener un valor por lo menos de 100 millones de pesos comercialmente, y él lo compró en 5 millones, los cuales supuestamente le dio 3 al abuelo. Nunca le dimos nada al abuelo, o sea, vivían dos en una media agua, en una condición paupérrima. En la casa donde vivía Don Segundo, ubicada en la comuna de Peñaflor, hay 2 mediaguas y un terreno que la familia dice se pudo haber vendido y repartido entre los herederos. Algo que no fue posible, puesto que en el testamento que apareció tras su fallecimiento, la totalidad de sus bienes correspondían como herencia para Juan Caroca. Se trata de la angustia de una familia que no solo se vio presuntamente engañada, según nos dicen, vivieron en carne propia el dolor de ver cómo su tío no podía ser ayudado de otra forma. Hoy reclaman lo que creen es justo. Siendo concejal, porque él está para ayudar a las personas, no para hacerles más daño. Y nosotros lo que queremos no es quedarnos con el terreno, que a lo mejor la gente dice, ahora aparecieron porque quieren quedarse. No, nosotros queremos justicia. Volvimos al sector para conversar con vecinos de Don Segundo, quienes tienen otra impresión. El único que se preocupó de él es don Juan Caroca, que supuestamente es ahijado de él. Siempre me ha dicho eso. Don Segundo me conversaba. Y todavía viene hasta cuidar un perrito que quedó tirado ahí. Pues y él vigila ahí que no se metan los maleantes a destrozar todo lo poco que quedó. ¿Y usted veía algún familiar de Don Segundo? Nunca. Ahora que estaba por morirse Don Segundo, aparecieron unos familiares ahí. Lo conocí a Don Segundo, que él venía a visitarlo. No tenía en ese tiempo tantos problemas Don Segundo, porque él se valía por sí solo, iba al pago, todo eso. Pero él siempre ha venido, siempre ha venido. ¿Y usted conoció otros familiares de Don Segundo, Manuel, que hayan venido durante este tiempo o cuando Don Segundo ya estaba muy delicado de salud? Nadie. Últimamente apareció un matrimonio, pero eso sería que si yo no puedo decir un mes, como que venían una vez al día, venían algunos días, yo veía un auto afuera ahí. El que estuvo siempre preocupado fue Caroca, porque él era el que lo bañaba, le daba la comidita, muchas veces le limpió su terreno, entonces el único que se preocupó de él. ¿Y desde cuándo usted veía al concejal Juan Caroca venir a ver a Don Segundo? Siempre, muchos años, era el que siempre estuvo preocupado de ahí. ¿No es que ahí apareció el último año? No, siempre estuvo preocupado, siempre. Claros en su palabra, la familia más directa de Don Segundo interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de Talagante contra Juan Caroca, en la cual se le acusa del delito de apropiación indebida de dinero y especies muebles y el posible delito de secuestro y tortura. Se le acusa de secuestro, defraudación y tortura en contra de un familiar de la señora Magdalena del Carmen Zúñiga González, que se encuentra fallecida, familiar que falleció recientemente. El abogado nos comentó que este proceso actualmente se encuentra en manos de la ley y que aún esperan junto a la familia que ésta se pronuncie para poder tener una solución a los hechos. Pero además,
Aparecieron en la conversación unas personas que se habrían acercado a la familia para comentarles que también habrían vivido situaciones similares con el concejal en cuestión. Pero sobre esa posible denuncia no hay certeza alguna. Me señaló la señora Magdalena la existencia de esas personas que se habían acercado, pero ninguna de esas personas ha deducido querella criminal. Lo que sí hicimos fue señalar a todas esas personas y comunicar al Ministerio Público la existencia de todas esas personas como testigos. Pero hasta ahora había una parte de esta historia que desconocíamos, una a la que solo podríamos acceder a través del propio concejal. No, si yo no le voy a contestar nada. Si ustedes quieren saber, les vuelvo a repetir, eso está en fiscalía. Okay. En fiscalía. Hay una investigación, pero está en fiscalía. Yo no le voy a dar ningún tipo. Si quieren, vienen mañana, le dijeron en la casa. Okay. Si quieren, yo les voy a decir lo mismo. Yo no les voy a dar ningún tipo de información. La información está en fiscalía. Porque hay una investigación. Entonces no puedo estar diciéndole una cosa a un canal de televisión y el abogado, por otro lado, viendo el asunto de la fiscalía. A la Municipalidad de Peñaflor para saber si tenían antecedentes del caso, pero nos indicaron que esta denuncia corresponde a un problema entre privados. De igual forma, contactaron al concejal Juan Caroca, quien declinó dar una entrevista en cámara. Mientras el concejal asegura que no dará declaraciones, la familia de Segundo aún quiere saber en qué minuto la relación del concejal con su tío se estrechó a tal punto que habría decidido entregarle todos sus bienes. Una respuesta que está en manos de la justicia y que Magdalena espera llegue pronto. Bueno, estamos en contacto en este minuto con Magdalena, sobrina del señor Segundo, y estamos con María Cristina, sobrina nieta de Segundo e hija también de Magdalena. Gracias por estar con nosotros, Magdalena, Cristina. A ver, esta historia tiene muchas aristas, tiene también muchas incógnitas. Para comenzar, ¿cuándo ingresa finalmente? ¿Cuándo toma contacto esta historia de el tío Segundo que estaba en esta casa con el concejal? ¿Cómo se entrelazan estas dos personas? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día. Bueno, por lo que nosotros tenemos entendido, él llevaba años ya visitándolo y al parecer es su ahijado, cosa que a nosotros no nos consta. El tema es que, independiente de que él fuese su ahijado y lo ayudara, había algo de por medio, había una compra de cesión de derechos. Entonces él se sentía con derechos sobre la propiedad y por eso ayudaba al tío. Pero la verdad es que él hizo abuso ahí no sé, de su poder de concejal, de un adulto mayor. Eso es lo que pasa. ¿En qué sentido creen ustedes que utilizó su posición de concejal para justamente hacerse de la casa, de las propiedades? La verdad es que ahí yo no sé en qué le habrá servido, pero yo lo que sí sé que él como concejal es un servidor público y está para ayudar a la ciudadanía, para tratar de ayudar a las personas y no para sacar usufructo o provecho de ellos. Como cualquier político debe ser así, debe ser intachable. Y él, aunque sea su ahijado y muy amigo de él sabía que había más herederos, sabía que habían familiares y que les correspondía como herencia a ellos. Ahora esto está en manos de la justicia. Nosotros lo que queremos es limpiar el nombre de nuestra familia porque nunca hemos querido usufructuar del terreno. Si la justicia determina que nos corresponde, bien, pero si no, no, porque nosotros ya tenemos donde vivir. El tema aquí es que él después lo llevó sin nosotros saber, porque estábamos a cargo el último tiempo de él, lo llevó con 3 testigos a hacer un testamento, cosa que a nosotros nunca se nos consultó. También compró el terreno en un valor irrisorio. Ya, pero acá también hay un tema de... ¿Qué valor? La primera vez fue en el año 2012 en 5 millones. Claro. Pero acá hay un tema también de otras personas que se entrevistó en el reportaje, que hablan de que el concejal era la persona que cuidaba. Claro, sí, en eso estoy, pero por eso le comento, él lo cuidaba porque dice que era su ahijado. Mi mamá no se hizo cargo del tío abuelo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que él es hermano de mi abuelo. ¿Ya? Mi mamá no conoció al abuelo y siempre tuvo las ganas de conocer al tío Segundo. Y por ella estar enferma, lleva ya más de 10 años en tratamiento de cáncer. De 2 veces que le dio cáncer, nunca se acercó porque no podía por su salud.
y nosotros también como que de repente como familia la reprimíamos, pero fue tanta su insistencia de poder conocer a su tío segundo, que era lo más cercano a un padre que ella conoció o podía conocer, lo hicimos, la llegamos y tratamos de ubicar, sabíamos que don Juan Caroca estaba a cargo de él, pero ahí fue cuando nosotros nos sorprendimos, porque una cosa es que él esté a cargo, le cobre la pensión. Igual encontramos al tío en paupérrimas condiciones, pero que está bien eso, que él haga una ayuda social, pero de ahí a comprarle los derechos de una propiedad que vale más de 60 millones en 5 millones, cosa que el abuelo siempre negó, porque nosotros le preguntamos y él siempre dijo, no, este terreno es mío y siempre va a ser mío, yo no se lo he vendido ni se lo he dado a Juan Caroca. Entonces ese es el tema, nosotros estamos luchando para que se haga justicia. Hemos escuchado rumores de otras cosas, pero son solo rumores, no podemos dar fe de que es así. A ver, eso quiere decir entonces que Juan Caroca, en algún momento, según la versión que ustedes tienen, habría engañado o habría obligado de alguna manera, a don Segundo a firmar los papeles. Lo que pasa es que a un adulto mayor, cuando tú le entregas cariño, cuando tú le entregas, no sé, un poco de comprensión, siempre están vulnerables, igual que los niños, vulnerables a hacer la decisión que el otro quiere, pero si tú estás hablando con una persona que tiene ética, tiene principios, tiene valores, yo no lo hago. Entonces a él lo movía el interés por el terreno, no tan solo por el abuelo. Y como digo, mi mamá se hizo cargo los últimos 3 años del tío, porque antes también hubo una prima de mi mamá, una prima segunda que se hizo cargo, también Gema Zúñiga también trató de hacer algo, de funar. Perdón, Magdalena, María Cristina, a ver, quiero interpretar, porque el caso está un poco confuso, pero ¿sí? para yo, quiero interpretar que lo que ustedes no entienden, que independiente que el concejal haya ayudado al tío abuelo, siendo concejal no haya sido transparente. Exacto. Y haberles comunicado y haberle dicho, oye, está el tío abuelo mal, está viviendo acá. Claro. Porque ustedes creían que el tío abuelo vivía en Santiago. Sí. O sea, ustedes ni siquiera sabían que el tío abuelo estaba acá. Yo sabía que había otro tío acá. Otro tío, está el tío Manuel. Entonces, lo que ustedes no entienden es por qué si es concejal, si es transparente, se ayuda a la comunidad, no fue transparente en este caso, y fue donde usted les dijo, oye, está el tío segundo, está acá, lo pueden visitar, toda la situación, claro. Hay un tema de testamento, de herencia, etcétera, sino que usted siente que él ocultó, se quedó callado la información para usufructuar de lo material. Él lo había hecho en el 2012, cuando el Tata tenía 92 años, había hecho la compra de la cesión de derechos. Y nosotros en ningún caso vimos que el Tata haya disfrutado o que haya algo. Sí, él recibió la platita, la ocupó en su terreno, o para vivir mejor, o para tener mejor comodidades, pero no lo vimos reflejado en eso. Entonces, a toda vista, nosotros creemos que él quería hacer usufructo de algo que él vio que a lo mejor podía. ¿Me entiendes? Y eso. Está Lili Pérez con nosotros. Lili, querida. Sí, hola, buen día. Sí, a mí me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que aquí estamos en un caso de un abuso a un adulto mayor y que no es poco frecuente, lamentablemente, en nuestro país. Han habido muchos casos como este, donde un adulto mayor es visto como una presa a conseguir por parte de alguna persona que se da cuenta que está solo, que tiene poco contacto con su familia. Entonces esa persona, al tener esta información, en vez de tomar contacto con la poca familia que pueda haber y decirles, mire, está pasando esto, se va acercando cada día más a esta persona, la va acompañando, la va de alguna forma haciendo cariño, siendo preocupado, cariñoso. Por eso los vecinos decían de que lo veían constantemente, ¿cierto?, visitándolo. De alguna forma lo va acercando y dejando fuera del mundo a todas otras personas. Y obviamente, ¿qué hace el adulto mayor? El adulto mayor dice, bueno, ¿a quién le voy a dejar todo esto cuando yo ya no esté? A esta persona que ha estado conmigo. Pero lo que es terrible es que la persona que hace esto conscientemente, porque Julio César tiene un punto muy importante, que nunca tomó contacto con ustedes como familia, nunca los llamó o los fue a visitar y les dijo, miren, yo soy concejal de la comuna y quiero que ustedes sepan que yo estoy apoyando a su tío o a su tío abuelo porque está en esta situación de vulnerabilidad. Transparencia. De transparencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se queda piolita, se queda callado, lo va de alguna forma apapachando. Entonces, el punto importante es que esto, cuando una persona que es adulta mayor va a hacer un testamento, que es una voluntad distinta a lo que legalmente le corresponde a la familia por sucesión, ¿cierto?, tiene que ir a una notaría, un notario, una notaria, que es el ministro o ministra de fe.
tiene que llevar testigos, tienen que haber una prueba caligráfica. Y cuando son adultos mayores, es obligación del notario o notaria pedir un certificado que acredite que está con sus facultades mentales en plenitud. Porque estos casos han pasado mucho en la historia de nuestro país, de que llevan a una persona y le dicen, oiga, caballero, fírmeme aquí. Le decían, entonces le dejaban todos los bienes a personas que no tenían nada que ver con la familia. Entonces, creo que lo correcto es lo que está haciendo la familia a través de un abogado, de que el abogado pida todas estas pruebas, se certifiquen que realmente... Ahora, la mala noticia sería que efectivamente todo esto se hizo bajo las facultades mentales apropiadas, de que hay una calificación, de que hay un testamento que está vigente, y si el testamento efectivamente está vigente, claro, le corresponde a quien ha sido el testado, que es el concejal. Pero hay un tema además ético de por medio, y hay que decirlo. Un concejal es una autoridad que tiene que saber que ¿qué dice la familia? Está mal hecho. Está actuando mal. Lo que pasa, señorita Lili, acá es que nosotros ya estábamos cuidando al tío segundo cuando él hizo este testamento, y llevó 3 testigos a los cuales nunca nosotros vimos visitar al abuelo. Y tampoco nosotros sabíamos. Y como le comento, el Tata nunca nos dijo que él quiso, todo lo contrario, siempre decía que era de él el terreno. Claro. Ahora esto está en manos de la justicia, y nosotros lo que queremos es que se agilice la investigación por la Brigada de Crímenes de Delitos Económicos, para que pueda pasar a Fiscalía y llegamos a buen puerto con esto. Porque la BRIDEC está haciendo la investigación. Claro, y para que todos sepan que nosotros no tenemos una necesidad del terreno, no queremos hacer usufructo de algo que a lo mejor no nos corresponde, o si por ley lo corresponde, ellos son los que van a determinar si realmente le corresponde a los herederos o no, porque no somos los únicos. Ustedes lo que quieren es que haya justicia. Que haya justicia y que se sepa este caso, porque a lo mejor puede que hayan otras cosas o personas que han sido vulneradas en sus derechos y no saben cómo salir del tema. Además, lo que ustedes están haciendo es sumamente importante, porque marca un precedente. Exacto. O sea, lo que hoy día, esta mañana, estamos viendo aquí a través de televisión, de las pantallas, es precisamente que esto le puede pasar a muchas otras familias. Claro, y uno lo que espera de sus autoridades, ya sean concejales, alcaldes, diputados, senadores, que sean personas correctas, idóneas para el cargo, que no usufructen de lo que no le corresponde, sino que tengan principios y valores, que eso nos hace falta mucho como sociedad. Por cierto, Magdalena, María Cristina, pero acá hay que aceptar también una cosa, que todo esto tiene que ver con un adulto mayor que estaba en situación de abandono. Sí. Es decir, más allá de las dificultades propias de cada uno de los miembros de esta familia, incluidos ustedes, en la posibilidad de hacerse cargo de él. Él era una persona que estaba bastante sola, por lo que se ve. Claro. Bastante sola, se acerca a un concejal que dice ser su ahijado, pero la verdad es que tenía muy pocas redes, tenía muy poca gente que lo iba a ver, incluida ustedes, que nos cuentan que también tenían dificultades. Él estaba bastante abandonado. Sí. Nosotros yo con mi esposo, mi hija, lo íbamos a ver en la mañana. Le damos desayuno, almuerzo, 11, y llegamos después a las 8:30, a las 9. Estábamos constantemente. Después nos llevamos a médicos, a controles, saqué un certificado médico en donde él no estaba bien de salud, y hasta que lo sepulté. Yo corrí con todos los gastos, pagaba contribuciones, deudas de basura, agua, luz, y le pedí a él un día de que me devolviera la plata. Le dije, porque le conversé a mi abogado y me dijo que no tenía por qué estar pagando yo nada. Y me dijo él, tráeme la posesión efectiva, ahí te devuelvo la plata. Y mire la burla más grande hacia mi persona. Él me conoce años. Yo soy dirigente social. Y también una adulta mayor. Y un adulto mayor. Entonces yo le dije a él que malo lo que hizo, porque nunca le falté el respeto, nada. Ahí en la cama. Y cuando... cuando usted va a decirle que necesita que le ayude a pagar todos los gastos de don Segundo, en ese minuto entonces usted se hace un poco cargo de él, pero Juan Caroca también iba yendo permanentemente, iba a la casa de alguna manera. ¿Usted y Juan Caroca, los dos estaban a cargo de Segundo? Sí, después que se hizo cargo de mi mamá, igual él seguía yendo, pero no con tanta constancia, Ahí dejó que mi mamá se hiciera cargo, que ella lo fuera a ver, y durante más de 2 años ella se hizo cargo.
y se encariñó harto con el abuelito porque era lo más cercano al papá que ella pudo conocer. Entonces, pero nosotros no sabíamos que después él iba a hacer un testamento para reafirmar que el terreno le quedara a nombre de él. Y sabiendo que habían otras personas... Somos 11 los herederos. Claro. Y don Segundo, ¿cómo estaba de cabeza, como se dice? ¿Cómo estaba respecto a sus facultades mentales? Hay días que estaba bien y hay días que no. Por su edad habían días que estaba bien y hay días que estaba no, que estaba ido. ¿Y él se acuerda de haberle firmado el papel en que le vende por 5 millones el sitio? No, nosotros le preguntamos y él dice que no, que el terreno era de él y que él nunca le cedió nada a Juan Caroca. Eso es lo que nosotros escuchamos de su propia boca. Últimamente no quería verlo. No quiero ver a este hombre aquí, me decía mi hija. No lo quiero ver aquí a este hombre porque dice que todo lo que hay aquí es de él. Y no, mi hija, aquí me dice hasta un clavo que hay aquí es mío. Todo es mío. Este hombre no tiene nada. Y por lo tanto ustedes concluirían que efectivamente eso se hizo, ese traspaso, esa herencia fue a la mala. Claro, claramente, porque y eso lo corrobora el último testamento que nosotros no nos enteramos. Perdón. Porque llevó 3 testigos que no conocíamos, sabiendo que el abuelito estaba al cuidado de nosotros. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto vale ese terreno? Por el que el concejal pagó 5 millones. El avalúo fiscal está como en 56 millones. Cerca de 60 avalúo fiscal. Y yo creo que comercialmente puede costar hasta 90, 100 millones. O sea, el concejal le pagó al abuelito 5 millones por un... Supuesto 5 millones porque no sabemos si pero que se los pagara. Claro. Pero que se los pagara. Es porque vamos desentrañando cosas, porque hay cosas que están en discusión, el cariño, el amor y todas estas cosas. La preocupación. Y todas las emociones, uno no puede ser quien para decir que a lo mejor el concejal quería mucho a don Segundo y a lo mejor lo movían cosas buenas, o sea, eso no lo podemos. Sí, pues eso también puede ser. Porque y también usted, mucha gente podrá decir, y ahora se aparecen, y ahora se meten. Sí, pero gracias a Dios nosotros tenemos donde vivir. Sí, eso no está cuestionando en las emociones, pero sí de los hechos prácticos. O sea, por mucho que uno quiera a alguien, todo, si algo vale 100, no le paga 5, digamos, ¿no? Sí. Ese es un hecho, digamos. O sea, aquí estamos frente a la compra de un terreno que pagaron una ganga por él, digamos. Sí, pues hay una ley que avala eso, que es la ley del Código Civil, la 1889, que habla del justo precio. Y esa habla de que tú no puedes pagar menos de la mitad de un bien o pagar el doble por un bien. Perfecto. Les queremos agradecer, son las 10:24 minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y ojalá que esto tenga un buen término. Y vamos a quedar muy encima de la situación, para ver cómo hemos intentado hablar con el concejal varias veces. Quiero hacer esto, discúlpeme, 10 segundos. Hemos tratado de hablar con el concejal un par de veces, incluso ahora, y él ha dicho que no se quiere referir